una nueva serie. Creemos que hay esperanza, creemos que hay una esperanza. Y el título que tenemos el día de hoy es una esperanza que no da lugar a dudas. Vamos a estudiar la palabra, entonces por favor tenga a la mano su Biblia y su bosquejo. Si no tiene, levante la mano por favor, levante la mano y le hacemos llegar. ¿Todos tenemos? ¿Sí? ¿Arriba? Pues parece que todos tenemos. Muy bien. Empieza a buscar por ahí Lucas capítulo 1, versículo 26, que es el pasaje que hoy nos toca tratar. Y antes de empezar a tratarlo, quisiera contarles una historia. Una historia de la vida real. Hace 10 años aproximadamente, un par de amigos míos, americanos, estaban viviendo en Perú. Y en fechas navideñas tenían pues que regresar a ver a la familia. Ellos habían sido gratamente sorprendidos con un niño. Había nacido un niño. No estaba planeado, pero vino y fue una gran alegría para toda la familia. Lo interesante es que, como en muchos casos, este niño salió idéntico al abuelo. No a los padres, sino al abuelo. Por ejemplo, el abuelo era una persona de estatura alta. Ellos eran bajitos. Los abuelos tenían ojos claros, clarísimos. Ellos tenían ojos oscuros. Pero ellos estaban felices de que se pareciera al abuelo. Uno veía al bebé o al niño de 1 año y veía la foto del abuelo y uno decía, Dios mío, increíble, ¿no? Cómo los genes pasan de generación en generación. Y eso pasó. Estaban en el aeropuerto y el papá tenía que sacar papeles, así que el papá agarró y puso al bebé en la silla del aeropuerto. Se volteó, entregó los papeles y cuando regresó a recoger al niño, un oficial, ¿ese niño? Este niño es mi hijo. Su hijo. Demuéstralo. Ah, bueno, yo acá tengo papeles. No. Sin papeles. Demuestra que es su hijo. Porque tú veías al bebé y veías la cara de ellos y decías, no es. Ahora, yo quisiera que usted se ponga en esa situación. ¿Quiénes son padres aquí? Levanten la mano, por favor. Ok, perfecto. No todos lo somos, pero imagínatelo. ¿Sí? Imagínese que a usted le pasa ese caso. Y el oficial le dice, demuéstrelo. Acá están los papeles. No. Sin papeles. La frase que él usó fue, en este país cualquier papel puede aparecer. Sin papeles, demuéstreme que es su hijo. ¿Qué haría usted? ¿Ah? ¿Llamar a quién? 1 año. Tenía 1 año el bebé. A la justa estaba, apenas empezaba a caminar. ¿Qué hace usted? Es un oficial de policía. Y yo no sé si aquí en Colombia, pero en Perú los oficiales de policía tienen cara de pistola. Entonces, ya te odian con mirarte, ¿no? Imagínense, ¿sabes lo que hizo este policía? Su hijo, ¿no? A ver, ¿quién es la mamá? La mamá es ella. ¿Usted es la mamá? Ah. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en Atlanta, somos de Atlanta. Ah, ya, muy bien. ¿Dónde fue la primera cita? No me respondan, al oído. ¿Se han preparado? ¿Eh? ¿Se han preparado? Muy bien. Otra cosa que les preguntó fue, ¿dónde se casaron? Y ellos empezaron a responder pregunta por pregunta. Y lo revisaba uno y lo revisaba el otro. ¿Dónde fue la luna de miel? Oiga, ¿tiene algún problema con la pregunta? Responda. Y el hombre decía, que no me pregunte el aniversario porque ahí sí caigo. ¿Sí o no? Las mujeres siempre se acuerdan, los hombres, él decía, que no me pregunte por el aniversario. Fue terrible. Ese policía no les aceptaba que con papeles les demuestre. Demuéstreme. Mire, pasó mucho rato y al final le dijo, ustedes dos, apersónense, vámonos. Se los llevó. Perdieron el vuelo. Imagínense. Al final, después de muchas horas, ahora sí, documentos. Vieron los documentos y contrastaron después de unas llamadas que era verdad. Imagínese que a usted le pase eso que hace. ¡Qué terrible! Miren, demostrar
que un hijo es su hijo requiere muchas garantías. Estamos en países donde los niños se pierden o no. Y yo creo que es bueno que los policías sean así. Porque suceden tantas cosas en los aeropuertos. A mi esposa y a mí se nos ha perdido nuestro segundo hijo una vez. ¿Te acuerdas, mi amor? En el aeropuerto. Es feo. ¿Y qué tiene que ver esta historia con lo que vamos a estudiar? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encargó de dar muchas garantías de que quien venía realmente era su hijo. Y que esa esperanza que venía a esta tierra venía de la misma esencia de Dios. Entonces, esta no es una fecha para dudar. Esta es una fecha para tener total certeza. ¿Quiere ver cuáles son esas garantías? Empecemos a verlas en Lucas capítulo 1, versículo 26. Empecemos. Lucas capítulo 1, versículo 26. Primer punto en su bosquejo. Dios nos garantizó que Jesús en la tierra era un plan de origen. Miren, que Jesús venga no fue la ocurrencia de alguien. Fue el mismo Señor planificándolo. ¿No me cree? Leámoslo. Mire lo que dice el versículo 26 y 27. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Lo primero que tenemos que reconocer aquí es que aquí se abre un secreto. Y es el primer milagro por el que deberíamos estar muy contentos. El Señor nos permite dar una chismoseadita a lo que pasó en el cielo. Dios mismo en el cielo llamando al ángel y diciéndole, quiero que hagas esto. Lo que me encanta de Lucas es que Lucas era un médico que se encargó de investigar exhaustivamente y con diligencia todos los hechos de la Biblia. Y cuando tú lees los primeros versículos de Lucas, dice allí claramente que lo que Lucas buscaba es que las cosas estén escritas de manera ordenada, la verdad precisa de las cosas que sucedieron. Esa es la frase. Lucas quería que las cosas estén escritas en orden, la verdad precisa de las cosas que sucedieron. Y lo primero que aparece en estos versículos es una mirada al cielo. Dios mismo desarrollando un plan. Ahora quiero que veamos y examinemos un poquito este plan, porque a veces uno puede pensar, no, Dios lo hizo así. No, Dios lo tenía muy bien planificado. Por ejemplo, Dios tenía claro el tiempo. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué dice su pasaje? Al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? 6 meses antes. El Señor le había concedido a una mujer estéril dar a luz. Y ese hombre que venía era Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para la esperanza llamada Jesús. 6 meses después, ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más menos. Era exacto al sexto mes. Dios tenía claro el tiempo. Dios también tenía claro quién sería el portador del anuncio. ¿Quién era? ¿A quién mandó Dios? A Gabriel. Dios también tenía claro el lugar. ¿Cuál era? Nazaret. Tenía claro a quién Gabriel visitaría. ¿Quién era? María. Tenía claro el estado físico de la mujer. María era virgen. Y miren esto, tenía claro el estado civil de la mujer. Ella estaba, comprometida. Todavía no se me adelanten, todavía no. En las siguientes la vamos a ver, no se preocupen. Pero todavía no, estaba comprometida. Y también tenía claro el linaje de María. ¿Qué linaje tenía? Descendiente de... ¿Usted cree que fue un plan de última hora? No, Dios la tenía clara. Esto no fue el invento del hombre. A veces he escuchado frases como Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios porque necesita creer en algo. No, no es así. No es así. Dios lo tenía claramente planificado y lo hizo así. Y Lucas empieza a registrar con lujo de detalle todas estas cosas. Era necesario
tener total certeza de que el hecho de que Jesús viniese a la tierra no era algo fortuito, era un plan de origen divino. Mire, estamos en épocas donde aparecen una serie de programas, y yo he visto varios, porque siempre bueno es verlos para tener una respuesta que dar. Hay programas como, por ejemplo, en canales serios, programas como, por ejemplo, La historia no contada de Jesús, capítulo 1 y capítulo 2. ¿No? Hay, por ejemplo, La vida secreta de Jesús. Y uno que me llamó la atención, porque hay varios, uno que me llamó la atención y lo vi, se llamaba El Jesús antes de Jesús. Esa no me la pierdo, dije. Andrés Colmenares nos contó aquí, ¿no? Que habían encontrado la tumba de Jesús. Y Andrés Colmenares nos contó que durante 2 meses creo que hicieron propaganda y al final no, creíamos que era la tumba de Jesús. Programas que dicen cosas extrañas, pero ese de el Jesús antes de Jesús me llamó mucho la atención. ¿Saben quién fue el Jesús antes de Jesús? Un hombre llamado Jesús, 70 años antes de Jesucristo, que causó una revuelta. Fue tal la revuelta que el Imperio Romano tuvo que mandar un ejército especial para doblegarlos. Y el programa terminaba diciendo, este fue el primer intento de Salvador. No, lo siento, pero no. Miren, van a haber muchos programas que pueden crear muchas dudas. Agarre su Biblia y léala. Quítese dudas. Los años perdidos de Jesús, era un joven con su familia. ¿Sí? El evangelio escondido. No hay ningún evangelio escondido. Ahí están bien claro en la Biblia. No tenemos nada que crear. No hay dudas. La idea de esto es que Dios quería garantizar que el hecho de que Jesús viniese a la tierra empezaba con un plan puesto en su corazón, de origen divino. Pero Dios no se quedó allí. Dios nos da otra garantía. Dios nos da la garantía de que para que Jesús viniese, su poder sobrenatural tendría que mostrarse a través de una mujer. 6 meses antes, una mujer estéril, de edad avanzada, quedaba embarazada por la gracia de Dios. Ahora, una mujer virgen iba a ser usada para que Jesús venga. Y piensa en eso. 2 cosas imposibles hechas por el mismo Señor. Leamos el versículo. Dice así, versículo 28. El bosquejo el punto 2 dice, Dios nos garantizó que Jesús sería una manifestación de su poder sobrenatural a través de una mujer. ¿Y qué mujer? Cuidadosamente seleccionada. Dice así, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. No es un intento más de Salvador. No es un Jesús que venía de 2 padres naturales. Es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que venía a la tierra. Y Dios quería dejarlo muy claro. Mire a qué mujer escogió. Mire los detalles del saludo del ángel. Muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Los historiadores dicen que probablemente María tenía entre 16 y 17 años y ya estaba comprometida con José. Una niña virgen que amaba al Señor. Que el Señor le podía decir, has hallado gracia. ¡Qué hermoso! A veces se cometen excesos y se le quiere quitar a María el lugar que tiene. María fue una mujer cuidadosamente seleccionada por Dios. ¿Qué mujer? Y Dios puso su poder sobrenatural en ella para manifestar a Jesús. Y lo excelente de esto es que no quería Dios que haya dudas. Primero, un plan diseñado
en su corazón. Segundo, su poder manifestado en lo imposible. Primero una mujer estéril y ahora una mujer virgen. Dios quería dejar total seguridad de que ese Jesús que venía era su propio Hijo. ¿Tienes dudas? Pero Dios no se queda allí. Antes de pasar al tercer punto, estamos en momentos donde la imitación es por doquier, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando usted quiere comprar un polo Adidas y usted va a la tienda Adidas, ¿cuánto cuesta un polito Sport en Adidas? Entre 100,000 y 150,000 pesos. Más barato no hay. Pero usted va de pronto a ciertos lugares y uno encuentra el polo ahí igualito. La única diferencia es que vale 20,000 pesos. Pero si uno compra uno y compra el otro, realmente hay que ser un experto para darse cuenta cuál es el falsificado. ¿Sí o no? En Perú le llamamos bamba. ¿Cómo le llaman aquí? Chiviao. Está chiviao ese polo. ¿Cómo es para comprar zapatillas? Ahí es peor. Ahí es peor. En Perú hubo una época donde la imitación era tan igual que traían a la gente. Era difícil. Igual la policía intervino. Entonces, para no ser apresados, a la E de Nike le agregaron otra E. O sea, Nike E. ¿Cómo se lee eso? Nike. Qué difícil es ver qué cosa es lo real de la imitación. Vivimos en épocas así, hasta en el cristianismo. Hay lugares donde se habla de Jesús como un poder, como una fuerza. Hay lugares donde se habla de Jesús como no el Hijo de Dios. Hay cosas extrañas que se parecen a las reales porque hasta la Biblia la usan, pero que no es real. Miren, cuando Dios nos da las garantías de que el hecho de que Jesús viniese, naciese en su corazón, fue un plan de Él. Cuando Dios se toma todas las molestias para asegurarnos que solamente Él podía hacerlo, mostrando su poder a través de una mujer virgen. No solamente hace eso, sino que en los siguientes versículos Él dice, el que viene no es un intento, es mi Hijo. Miren lo que dice el pasaje, es hermoso. Dios, hablando de Jesús, Dios muestra en el punto 3 de su bosquejo, Dios nos garantizó que Jesús sería su propio Hijo lleno de poder. Acerca de Jesús dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El que viene, María, es mi Hijo. No es un intento. No es un revolucionario. No es una imitación. Es mi propio Hijo y tendrá mi poder. Imagínense a María. Los nombres que aparecen ahí son nombres que evocan el Antiguo Testamento. Hay dos de ellos que he seleccionado para que los veamos. Por ejemplo, Dios le dará el trono de David su padre 1000 años antes de que Jesús venga. 1000 años antes de que Jesús venga, se escribe esto en el libro de 2 Samuel capítulo 7 versículos del 11 al 13. Dice así: David estaba ascendiendo al trono, ya estaba instalado, y Dios manda este mensaje. David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré de tu descendiente después de ti a alguien que salga de tus entrañas, y con él estableceré el reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré un trono, un reino que será para siempre. Imagínense, David estaba ascendiendo al trono, a un reinado poderoso. Y ya le está diciendo, un día vas a morir, pero tranquilo. Yo levantaré a uno que su reinado será para siempre. Y no solo queda ahí. Aquí el reinado estaba fuerte, pero luego dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y esa referencia ahora es del libro de Daniel. El reinado ya no estaba fuerte, habían pasado 500 años y ese reinado había sucumbido ante Babilonia. Y ahora ese reinado, esa grandeza, está
estaba por los suelos. Y a través de Daniel, Dios dice esto: en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos los demás reinos. Y él permanecerá para siempre. Imagínense, 1000 años, 500 años antes que Jesús venga, ¿cómo se esperaba al Mesías? ¿Cómo se esperaba a Jesús? Que venga Jesús. Y ahora Jesús le dice a María: ese que tanto esperaban, ese es el que nacerá de ti, María. ¿Se imaginan el corazón de María? Dios mío, lo que tanto mi pueblo esperó, por fin viene. Y nosotros podemos leer en los evangelios que vino y que Dios cumplió su palabra. Y podemos leer en los evangelios la grandeza de Jesús, que va más allá de su propia vida en la tierra. Porque ese Jesús que nació tocó tu corazón y tocó mi corazón muchos años después. Y sigue siendo grande, y sigue haciendo milagros, y sigue siendo el rey. Para ti puede ser el rey, o puede ser otra cosa, una imitación más. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Aún sigues esperando a Jesús? ¿O es ese rey que tendría un reino para siempre? ¿Está reinando en nuestra vida el rey? ¿O sucumbimos frente a la tentación? ¿Está reinando el rey? ¿O lo olvidamos? Es el rey, es la esperanza. ¿Qué Navidad estás empezando a celebrar? ¿Cuál es tu Navidad? Navidad es Jesús. Y sin Jesús no hay una real Navidad. Jesús quiso que día a día lo tengamos en cuenta. Y quiero que sepas que Lucas detalla paso a paso los hechos que sucedieron. La próxima semana vamos a seguir viendo, por ejemplo, la respuesta de María a este anuncio. Más adelante, también vamos a ver las profecías de Jesús acerca de su venida. Este mes, amigos, es para que quitemos cualquier duda respecto a Jesús. Este mes es para que tú y yo nos demos cuenta quién realmente es Jesús. Y si hay una duda, quítatela. Porque si algo quiso Dios en su palabra, es que tengamos total garantía de que Jesús fue un plan concebido en el corazón de Él. De que Jesús fue el poder sobrenatural del mismo Dios manifestado en una mujer virgen. Que Jesús es el mismo Hijo de Dios con todo poder y grandeza que vino a esta tierra. El tan esperado por fin llegó. ¿Tú lo sigues esperando? ¿O ya vives a los pies de ese rey? Preguntas de reflexión. ¿Crees que Dios envió a su propio Hijo a la tierra? ¿Realmente lo crees? No lo leas tan rápido. Por favor, piensa. Cuestiónate a ti mismo, examínate. Y pregúntate si crees que Jesús, que Dios envió a su propio Hijo a la tierra. Y lo segundo, ¿hay alegría y celebración en nuestro ser por este hecho? Miren, la Navidad produce muchas cosas. A veces tristeza de los parientes que ya partieron. A veces tristeza por los familiares que no están en casa. A veces perdón, reconciliación, compartir. A veces peleas también. Las he visto. La Navidad mueve muchos sentimientos y emociones. Pero si algo tiene que quedar en su corazón, es la total certeza de que el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, vino. ¿Está contigo? ¿Realmente está contigo? En el retiro que tuvimos con los baches hacíamos una pregunta. Una cosa es saber de Jesús y podemos saber mucho.
Y otra cosa es verlo como tu Rey y como tu Señor, como la esperanza de tu vida, que sin Él no te mueves, que realmente confías en que Él te protege. ¿Quién es tu Jesús? Cuidado. Jesús es el mismo Hijo de Dios en la tierra, lleno de poder y autoridad. Si está en tu corazón, gloria a Dios, síguelo. Mantén tu fe firme en Él. Si no está en Él, invítalo. Te estás aprendiendo grandes cosas. Tengo 30 años de haber recibido a Jesús y he vivido muchas cosas, buenas, malas, tristes y decepcionantes. Muchas cosas, y estoy seguro que cada uno de ustedes podría dar historias miles. Pero sí o no, Él puede ser totalmente Rey si nosotros se lo permitimos. ¿Es el Rey de tu vida? Oremos y dile: Rey, gracias por venir. Oremos. Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra. Tu palabra te describe como el Hijo del Altísimo, cuyo reinado no tendrá fin. Lo que muchos esperaron durante tantos años, la esperanza llegó. Y hoy, Señor, han pasado casi 2000 años y sigue siendo grande y poderoso. Permite que este mes, Señor, te celebremos. Que sea la celebración de Jesús en la vida nuestra mayor que cualquier sentimiento. Y que esa alegría que desborda podamos compartirla a otros que te necesitan. Gloria en las alturas, paz en la tierra. Esas fueron las palabras de la bienvenida. Bienvenido Jesús. Sigue con nosotros de ahora para siempre.